La historia que no te contaron sobre David y su hija Tamar comienza con un secreto que nadie pudo prever. En el majestuoso palacio de Jerusalén, donde el nombre de Dios resonaba en cada esquina y donde el rey David, el hombre según el corazón de Dios, gobernaba con poder, se gestaba una tragedia que marcaría para siempre a su descendencia. El pecado, silencioso pero letal, comenzaba a hacer su movimiento. Y no venía desde fuera, sino desde el corazón mismo de la casa real. En 2 Samuel vemos a un David que lo tiene todo: el reino, la riqueza, las promesas divinas, y sin embargo, su hogar comienza a derrumbarse desde adentro. La clave de esta caída fue el pecado no tratado. Una sombra oscura que se deslizó por los pasillos del palacio, dejando cicatrices en su familia, y en el centro de todo esto, una mujer inocente, Tamar. Tamar era la única hija conocida del rey David, una joven cuya vida estaba marcada por la virtud y la pureza, y cuyo nombre resonaba con dulzura en los oídos de quienes la conocían. Pero aquí está la ironía: su pureza se convertiría en su trampa. Mientras las calles de Jerusalén hablaban de su belleza dentro de los muros del palacio, uno de sus hermanos, Amnón, alimentaba un deseo oscuro e inmoral hacia ella. Lo que sucedió después no fue un simple crimen de pasión, fue el resultado de algo más profundo, un pecado que había echado raíces en la familia de David mucho antes. Amnón, atrapado en la red de sus propios deseos, se dejó llevar por una lujuria destructiva. Pero lo más inquietante de esta historia no es solo lo que él hizo, sino cómo sucedió. Un amigo de Amnón, Jonadab, lo empujó a llevar a cabo su plan. Aquí es donde vemos un paralelismo intrigante con la caída de Adán y Eva. Un hombre engañado por una serpiente, pero esta vez la serpiente era su propio amigo, alguien que debía aconsejarlo para el bien, pero en cambio lo llevó a su ruina. La historia teológica detrás de esta tragedia es tan profunda como desconcertante. El rey David, quien había sido advertido por el profeta Natán que la espada nunca se apartaría de su casa debido a su propio pecado con Betsabé, parecía estar paralizado cuando el juicio cayó sobre su familia. David, quien alguna vez había sido un símbolo de justicia, guardó silencio cuando su propia hija fue violada y humillada. ¿Por qué no actuó? ¿Por qué no defendió a Tamar? Aquí es donde la trama se enreda en un suspenso abrumador. David, el hombre de Dios, el gran rey, no hizo nada. ¿Por qué un rey tan poderoso y cercano a Dios se mantendría en silencio ante un crimen tan atroz en su propia casa? La respuesta está en los propios errores de David, en el pecado no confrontado y en la culpa que había erosionado su autoridad moral. Tamar, una víctima inocente, fue arrastrada a las profundidades de este ciclo de pecado y silencio, y el reino de David nunca volvió a ser el mismo. En estos primeros momentos de la historia, la tensión se siente en el aire, como si todo estuviera a punto de explotar. La caída de la casa de David no comenzó en el campo de batalla, sino en los oscuros rincones de su palacio, donde los secretos, el pecado y la inacción sellaron el destino de una familia que parecía estar destinada a la gloria. La historia de Tamar, la única hija del rey David, es un misterio oculto bajo las sombras de la Biblia. Es un relato que muchos prefieren pasar por alto, pero aquellos que se atreven a entrar en sus detalles descubren una tragedia que cambió el destino de la casa real. Esta no es una historia cualquiera, es un relato que comienza con un pecado no tratado, una traición en la familia real y la devastación que cayó sobre una mujer que no hizo nada para merecerlo. Algunos teólogos sugieren que David, tras su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, había perdido la autoridad moral para corregir a sus hijos. Su silencio no era solo el de un padre herido,
sino el de un hombre consciente de su propia culpa, incapaz de levantar la voz cuando el juicio caía sobre su propia familia. La espada que Dios le había prometido que nunca se apartaría de su casa, ahora caía sobre Tamar, pero no como un castigo divino directo, sino como consecuencia de un pecado no confrontado, un mal que había echado raíces en los corazones de sus propios hijos. Y así, Tamar, rota y abandonada, quedó bajo el cuidado de su hermano Absalón, quien también guardaba silencio, pero con un rencor creciente en su interior. Mientras Tamar vivía su vida en deshonra, Absalón tramaba venganza en silencio. La tragedia que comenzó con un pecado oculto dentro del corazón de Amnón ahora se expandía como un cáncer que destruiría a más de uno en la familia de David. Pero lo más inquietante de todo es que la justicia divina no había terminado de actuar. La espada seguía en el aire y su destino era más oscuro de lo que nadie podía imaginar. En esta historia, no solo vemos una familia desgarrada por el pecado, sino el cumplimiento de una profecía divina. Dios no había olvidado las promesas hechas a David, pero el precio del pecado no enfrentado seguía cobrando víctimas. Tamar fue la primera, pero no la última, en caer bajo el peso de esta tragedia. El silencio de David fue el eco del desastre que se avecinaba. Tamar había sido destruida, pero Absalón, su hermano completo, no estaba dispuesto a olvidar. Mientras ella vivía recluida en su dolor, su hermano tramaba la venganza en la penumbra de su propio rencor. La Biblia no nos dice que Tamar exigiera justicia, pero el corazón de Absalón ardía de furia. Durante 2 largos años, Absalón mantuvo su ira en silencio, como un volcán que acumula presión antes de estallar. No fue una ira momentánea, sino un odio frío, calculado, que iba a culminar en un acto irreversible. El día de la venganza llegó en una fiesta de ovejas esquiladas, un evento que debía ser festivo y alegre. Absalón, con la apariencia de reconciliación familiar, invitó a todos sus hermanos, incluyendo a Amnón, al banquete. David, el gran rey, quizás sospechó algo, pues al principio se negó a asistir. Sin embargo, Absalón insistió, y Amnón, confiado en que su hermano había olvidado el pasado, aceptó la invitación. Fue en esa fiesta, entre el vino y la comida, cuando Absalón dio la señal. Sus sirvientes, obedeciendo su orden, se abalanzaron sobre Amnón y lo mató sin piedad. La sangre de Amnón se derramó sobre la mesa del banquete, marcando el comienzo de una nueva tragedia en la casa de David. La venganza había sido ejecutada, pero el precio sería alto. Absalón, tras asesinar a su hermano, huyó. El reino de David, que una vez había sido un faro de justicia y bendición, comenzaba a fracturarse bajo el peso de la violencia y el pecado. La espada que Dios había prometido seguía golpeando, esta vez en las manos de uno de sus propios hijos. David, ahora un padre que había perdido a 2 hijos, uno por el error y otro por la venganza, se encontraba sumido en la tristeza. La Escritura dice que David lloró profundamente por Amnón, pero también anhelaba ver a Absalón, el hijo que ahora vivía como fugitivo. La tragedia no había llegado a su fin. En realidad, apenas comenzaba. Absalón, quien había decidido tomar justicia en sus propias manos, pronto se convertiría en el mayor opositor de su padre. El error que comenzó con los deseos descontrolados de Amnón ahora había sembrado una semilla de rebelión que amenazaba con desmoronar el reino entero. En este punto de la historia, el concepto del juicio divino se vuelve aún más evidente. Dios había advertido a David que la espada nunca se apartaría de su casa. No era una advertencia cualquiera, era el resultado del error no enfrentado. La falta de acción de David, su incapacidad para disciplinar a sus hijos y la sombra de su propio desliz con Betsabé habían creado un ciclo de dificultades en su familia.
Tamar fue la primera afectada de este ciclo, pero no sería la última. Amnón, Absalón y finalmente el propio David enfrentarían las consecuencias de este juicio. Absalón, por su parte, no solo buscaba reparar la situación de su hermana, también deseaba poder. Su resentimiento hacia su padre comenzó a transformarse en ambición. Durante los años que pasó en el exilio, Absalón planeó cómo despojar a David de su trono. El hijo que alguna vez fue el orgullo de su padre, ahora se convertiría en su mayor adversario. La rebelión de Absalón fue una de las crisis más significativas en la vida de David. Pero lo más inquietante es que todo esto comenzó con el error que David había tratado de ocultar. Los errores nunca permanecen ocultos, siempre encuentran una forma de salir a la luz, trayendo consigo consecuencias inevitables. La historia de Tamar, Amnón y Absalón no es simplemente un relato triste de una familia real. Es un reflejo de la naturaleza humana, una advertencia sobre el poder devastador de los errores no corregidos y una profunda lección teológica sobre el juicio de Dios. Dios es misericordioso, pero también es justo, y su justicia no puede ser pasada por alto. David, el rey elegido por Dios, fue testigo de esto de la manera más dolorosa posible, viendo la pérdida de sus hijos, contemplando su reino en conflicto y experimentando en carne propia las consecuencias de sus propios errores.